Así bien, queridos estudiantes, vamos a ver una pequeña explicación de este módulo correspondiente al módulo número 3 del curso de contabilidad para primero básico. El tema que vamos a abordar son los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. La administración, cuando hablamos de la administración, pues es el gobierno, ¿verdad? Y cuando hablamos de hacienda pública, pues es todo el dinero que sirve para sostener a un país. Ese es el concepto de los impuestos. Nosotros pagamos los impuestos para que el gobierno pueda tener escuelas, hospitales, carreteras, todos los recursos con los que cuenta para poder sostener al país. Luego también en el módulo habla de los principios constitucionales de la tributación y vamos a ver que son 3 principios constitucionales. El primero es la legalidad. Solo el Congreso de la República tiene la facultad de decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Recuerdan que el Congreso es el que llamamos organismo legislativo y se llama legislativo porque legisla, hace las leyes. Entonces únicamente el organismo legislativo es el autorizado para crear cualquier tipo de impuesto. Luego, el segundo principio es la capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Entonces, dice que ningún impuesto puede ir sobre alguien que no tenga la capacidad de pagarlo, que tenga necesidades económicas, ¿verdad? Entonces, los impuestos van a afectar nuestros ingresos, pero también van directamente relacionados. Quien tiene más debe de pagar más. Entonces, a esto se refiere este segundo principio. Y el tercer principio es la prohibición de múltiple tributación. Hay doble o múltiple tributación cuando se cobra 2 o más impuestos sobre un mismo hecho generador en el mismo periodo. Entonces, por ejemplo, si yo a alguien le voy a cobrar un impuesto por las ganancias que obtiene de su negocio, no puedo crear otro impuesto que afecte a ese mismo rubro. Es decir, no pueden haber 2 impuestos que vayan sobre las ganancias de un negocio. Pueden haber muchos impuestos, pero uno va a ir sobre la ganancia del negocio, otro va a ir sobre las gasolinas, otro va a ir sobre los salarios. Entonces, no puede haber más de un impuesto que afecte el mismo hecho generador. Dentro del módulo yo les coloco 2 videos que no fueron elaborados por mí, pero que tienen una información bastante importante. En el primer video pues nos aborda un poquito lo que es la historia de los impuestos y cómo fueron surgiendo y cómo han ido evolucionando hasta épocas actuales. Y luego en el segundo video nos habla de los impuestos ya en Guatemala, los tipos de impuestos que existen y algunos ejemplos también de los impuestos que se aplican aquí en nuestro país. Ahora les voy a explicar un poquito la tarea. En base a lo que yo les envío en el módulo, que en esta semana les pido que no es necesario que lo copien, simplemente que hagan una lectura y que analicen la información que ahí va y que luego vean los videos del material de apoyo que les presento también. Entonces ya viene la tarea. Entonces en la actividad número 2 tenemos 2 cosas que realizar. Cada una de estas actividades tiene un valor de 5 puntos porque el módulo vale 10 puntos. Entonces el primero es un comentario. Deben de escribir un comentario de lo que más les llamó la atención del tema impuestos en Guatemala. Deben destacar 5 puntos importantes que aprendió en el tema. Entonces el comentario, pues ustedes lo van a redactar con sus propias palabras, qué fue lo que entendieron del tema impuestos en Guatemala, así como también del video que vieron de impuestos en Guatemala, y deben de resaltar 5 puntos importantes del tema. Entonces, lo que más ustedes les haya llamado la atención o lo que más sobresalga. Y luego la segunda parte de la actividad es una línea de tiempo que ustedes deben de realizar. Elabore una línea de tiempo basándose en el video de la historia de los impuestos. Tome en cuenta al menos 10 hechos históricos que marcaron a la humanidad en dicho tema. Entonces, como les explicaba en este video,
aparecen varias fechas y varios hechos que marcaron la historia de los impuestos para que fueran evolucionando hasta como los conocemos el día de hoy. Ustedes deben de seleccionar 10 de estos hechos, los que consideren más importantes, y realizar una línea de tiempo. Aquí les doy algunos ejemplos. Recuerden siempre utilizar su creatividad. La línea de tiempo tiene 3 características. Primero, debe de llevar la fecha en que ocurrió el hecho. Luego deben de describir un poquito qué fue lo que ocurrió en esa fecha. Y luego también deben de colocar una imagen o un dibujo que represente el hecho histórico que ustedes están colocando en la línea de tiempo. La línea de tiempo, como su nombre lo indica, vamos desde los hechos más antiguos para llegar a los hechos más recientes, y eso es lo que ustedes deben de realizar. Pueden hacerlo en hojas de colores, en cartulina, en el material que ustedes desean y que tengan en su casa. Entonces espero que hayan podido entender un poquito mejor el módulo de la presente semana, y siempre les deseo muchas bendiciones.